¿Tienes dudas sobre el uso de los modales en inglés? Pues hoy eliminamos todas esas dudas. ¡Hasta la vista, baby! En inglés, como ya hemos visto con el verbo can, tenemos algunos verbos especiales, los cuales conocemos como verbos modales. Los verbos modales en inglés son verbos auxiliares que se utilizan para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y otros matices de significado, y son especiales porque tienen algunas reglas que aplican sobre ellos. Primero, la forma invariable. Estos no cambian de forma según la persona del sujeto. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Por ejemplo, vimos en la clase de las terceras personas que para decir yo juego, digo I play, pero para decir él juega, decimos he plays, ya que conjugamos el verbo para la tercera persona. En este caso, con el verbo modal no sucede. Como el único que hemos visto es el verbo can, es con él con el cual haremos todos los ejemplos de estas reglas. Entonces, para decir yo puedo, digo I can. Y él puede sería he can. Lo mismo con todos los otros sujetos de la oración en presente y con todos los verbos modales que veremos en un momento. Segunda regla, su uso es directo con el verbo base. Los modales siempre van seguidos del verbo base, sin to y sin la forma ing o ed. Por ejemplo, si decimos yo quiero verte, decimos I want to see you. Este tú sabemos que nos da la terminación ar, ir en español del verbo siguiente, en este caso ver, de verte. Cuando tenemos un modal no sucede esto. Para decir yo puedo tocar guitarra, no digo I can to play guitar, ya que a pesar que el verbo play, que sería tocar en este contexto termina en ar, después del modal no va a ir el to. Es decir, que sería I can play guitar. Entonces, ¿cómo decimos ella puede tocar guitarra? She can to play guitar, ¿cierto? No, ¿verdad? Porque el can no se conjuga. Entonces, conjugo el verbo play y digo she can to play guitar. Tampoco, porque el que se conjuga es el verbo que acompaña al pronombre o sujeto. Entonces, she can to play guitar. Estos tres errores son los más comunes que suelen suceder al comienzo, y como tampoco lleva el to, quedaría she can play guitar. Y esto nos lleva a la regla número 3. A la hora de hacer una pregunta, el verbo modal se comporta como el verbo to be, es decir, que será este quien nos abra la pregunta. Recuerda que aparte de ser modal, es auxiliar, es decir, que esta misma oración en pregunta sería can she play guitar. Simplemente cambiamos la ubicación del modal. Regla 4. Al igual que el to be o el auxiliar do, su forma negativa consiste en agregar not después del verbo. Ella no puede tocar guitarra. She cannot play guitar. En este caso de can se suele escribir pegado. She cannot play guitar. Y también tendremos su forma contraída. En este caso can't. She can't play guitar. Suele haber mucha confusión con su forma negativa, ya que en ocasiones no se dice muy clara la T y suele confundir can con can't. Sin embargo, eso depende mucho del énfasis. Si decimos she can't play guitar, estamos diciendo que ella puede tocar guitarra. Si enfatizamos el can más el contexto visual y la oración, podemos escuchar she can't play guitar. Ahora entremos de lleno, comenzando definitivamente por can, que lo traducimos como poder. Cuando hablamos de habilidad en presente, permiso en presente, posibilidad general o sugerencias informales. Entonces lo usamos para expresar habilidad como en ella puede nadar, tiene la habilidad de hacerlo. Diríamos she can swim. Cuando hablamos de permiso, podríamos decir ¿puedo salir temprano? Can I leave early? Sé que es un permiso porque obviamente está en pregunta. Una posibilidad general podría ser cualquiera puede cometer errores. Es una posibilidad general que puede suceder y diríamos anyone can make mistakes. Por cierto, ¿sabías que hay aproximadamente 9 formas distintas de decir error en inglés? Dependiendo del contexto. Solo es una curiosidad que ya veremos más adelante. Y un ejemplo de sugerencia informal podría ser
¿Puedes intentar reiniciar tu computadora? Diríamos, You can try restarting your computer. Como curiosidad, el verbo can también quiere decir enlatar. El siguiente modal será could y lo usaremos para expresar habilidad en pasado, permiso más formal que can o cortesía, posibilidad en el pasado o sugerencia suave. Podríamos decir que could lo usaríamos en cierta forma como el pasado de can, cuando hablamos de habilidad o posibilidad. Por ejemplo, en habilidad podemos decir, yo podía nadar cuando era niño. Es una habilidad que tenía o tuve en el pasado. Entonces diría, I could swim when I was child. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración con este could en contexto como podía. Esta expresión se usa para indicar que alguien tenía la capacidad general o potencial para hacer algo en el pasado. Se enfoca en la posibilidad o habilidad de hacer algo, no necesariamente en el conocimiento específico, ya que no es lo mismo yo podía nadar cuando era niño a decir yo sabía nadar cuando era niño, aunque la idea es casi la misma. Pero esta segunda se usa para indicar que alguien tenía el conocimiento o la habilidad específica para hacer algo en el pasado. Se enfoca más en el conocimiento adquirido o habilidad aprendida. Con este mismo ejemplo, veámoslo así. Yo sabía nadar cuando era niño. Contexto, ahora no sé. Simplemente se me olvidó cómo hacerlo. Y se diría know how to. I knew how to swim when I was a child. Este was es el mismo verbo to be en pasado. Ya lo veremos un poquito más adelante. Y la otra opción sería yo podía nadar cuando era niño. Contexto, ahora no puedo. Por ejemplo, porque me duele la espalda y no sé, no me deja estirar la pierna y ya no puedo nadar. Es un ejemplo. No se me olvidó cómo nadar. Simplemente no puedo hacerlo ahora. Esto lo aclaro solo para hacer esta pequeña distinción. Ahora, could lo usamos para permiso neutral o cotidiano, con más cortesía o formalidad que can. Ejemplo, ¿podría usar su teléfono, por favor? Could I use your phone, please? También se utiliza mucho para pedir de manera cortés en un restaurante. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿me puede vender una taza de té, por favor? O ¿me puede traer? U otras expresiones similares. En inglés diríamos, ¿podría yo tener una taza de té, por favor? Could I have a cup of tea, please? Ahora, para posibilidad en el pasado, podría decir, podría haber sido peor. It could have been worse. Yo sé que aún quedan dudas sobre el uso de este it, así que en siguientes capítulos avanzaremos en este tema. Could también lo usamos para sugerencias suaves. Podrías hablar con ella sobre eso. Diríamos, you could talk to her about it. También podríamos usar could como un condicional. Por ejemplo, si tuviera más tiempo, podría viajar más. If I had more time, I could travel more. Had, el verbo pasado de have y has. Su forma negativa, could not o couldn't. Cuando era joven no podía nadar muy bien. When I was young, I could not swim very well. O when I was young, I couldn't swim very well. Ahora, can para presente. Could es básicamente como el pasado para can. Pero para decir poder en futuro no tenemos un verbo modal como tal, pero sí una combinación, y para ello vamos a ver primero el verbo modal will, del cual hablamos un poco en el video pasado. Will lo usamos para formar o hablar en futuro, o para hacer promesas. Por ejemplo, podría decir, te llamaré mañana. I will call you tomorrow. Esto es futuro simple, muy parecido al presente simple, con la diferencia del will. Por ejemplo, en presente simple digo yo camino, I walk. Para decir yo caminaré, I will walk. Ahora, la combinación de verbos que nos dará el aproximado al futuro de can será will be able to. Will be able to, que en realidad diríamos seré o será capaz de, y se utiliza para indicar que alguien tendrá la capacidad, habilidad o posibilidad de hacer algo en el futuro. Y repito, el modal es will. Entonces podríamos decir, para hablar de capacidad futura,
ella podrá conducir el próximo año. She will be able to drive next year. Para hablar de posibilidad futura, diríamos algo como podremos terminar o finalizar el proyecto para el viernes. We will be able to finish the project by Friday. Y para hablar sobre habilidades futuras, podemos decir podrás hablar inglés después del curso. You will be able to speak English after the course. Be able to, podrás o serás capaz. También podríamos contraer el will y decir you'll be able to speak para afirmaciones. Y su negación será tanto will not como won't. Ahora que ya vimos un poco más del futuro, veremos un poco del pasado con el modal would. Would va siendo en algunos contextos como un tipo de pasado de will. Pero no nos enredemos. El uso más común de would es ser un modal condicional. Este no tiene, al igual que will, una traducción directa del inglés al español. Es más un verbo implícito y nos dará la terminación ia de español en la mayor cantidad de los casos. Tenemos un condicional simple que sería una oración como a María le gustaría ir de vacaciones a España, pero está demasiado lejos para ella. Maria would like to go on vacation to Spain, but it's too far for her. Like es igual a gustar. Al colocar el would nos agrega la terminación ia de gustaría. También lo usaríamos como un condicional compuesto acompañado del verbo have, recordando que have quiere decir tanto tener como hacer. Y podríamos decir, te lo habría dicho, pero no estabas allí. I would have told you, but you weren't there. Have como haber y would, habría. También lo traducimos como hubiera, pero eso depende de ustedes. Yo lo aprendí como habría para seguir con la línea de ia. También lo podemos usar con el condicional if. Por ejemplo, Stephanie compraría una nueva casa si ella tuviera el dinero. Stephanie would buy a new house if she had the money. También lo usamos para pedir o ofrecer con cortesía. Ejemplo, me gustaría otra taza de té, por favor. I would like another cup of tea, please. O, ¿te gustaría un poco de café? Would you like some coffee? Ahora, would lo vemos como una versión de will en pasado o tiempo imperfecto. Independientemente de su nombre, veremos su uso y similitud con will. En este caso, se usa principalmente para acciones repetidas o hábitos en pasado. Esto es muy importante. Veamos un ejemplo. Cuando era niño, jugaba afuera todos los días. When I was a child, I would play outside every day. El would en este caso se usa para darnos la acción o hábito que solía realizar. A menudo requiere un contexto claro de tiempo en pasado para que el significado sea evidente. Esto es muy importante entender ya que también existe la expresión used to y su uso es muy similar. Used to se utiliza para describir acciones habituales y estados en pasado. Puede referirse tanto a acciones repetidas como a situaciones o condiciones que ya no son verdaderas. Este lo podemos traducir como solía. Ejemplo, solía vivir en Nueva York. I used to live in New York. Ella solía tocar el piano. She used to play the piano. Entonces, para seguir avanzando y dejar esto claro, diremos que would se utiliza para describir acciones o hábitos en el pasado, pero no para estados o condiciones. A menudo requiere un contexto claro que indique que estamos hablando del pasado. Used to se utiliza para describir tanto acciones repetidas como estados o condiciones en el pasado. No requiere tanto contexto adicional, puede usarse por sí solo para indicar que algo era habitual o verdadero en el pasado, pero ya no lo es. Esto quiere decir que puede ser intercambiable solo cuando hablamos de acciones que solíamos hacer, no para hablar de estados o condiciones en pasado. Ejemplo, yo solía ser maestro es un estado, entonces no sería correcto decir I would be a teacher. Lo correcto sería I used to be a teacher. Pero sí podríamos decir tanto I used to ride my bike to school como
I would ride my bike to school. Yo solía montar mi bicicleta a la escuela o yo montaba mi bicicleta a la escuela. Espero esto quedara totalmente claro. Would lo podríamos simplificar de esta manera, en su forma afirmativa. Podemos decir I would like a cup of tea como I'd like a cup of tea. A pesar de que cuesta mucho escuchar esta D, con el tiempo por el contexto se entenderá. Vamos con los modales may y might. Ambos verbos se traducen como poder al español, al igual que can. Ahora veamos por qué estos verbos causan tanta confusión. Y ya verás que esto es muy fácil. Cuando hablamos de habilidad, el único que usaremos será can. Yo puedo tocar la guitarra. I can play guitar. Aquí todo bien. Cuando hablamos de permiso, podemos usar tanto can como may, con la diferencia que may será más formal que can. May I use your phone? Can I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? Aquí tenemos algo muy común en lo que puedes llegar a caer, y es que en la oración puedo ir al baño, se puede decir tanto Can I go to the bathroom? Como May I go to the bathroom? Pero al utilizar can, suele pasar que alguien te haga un tipo de burla, ya que para todo hay gente. Probablemente proviene de la corrección lingüística que algunos profesores o adultos hacen a los niños cuando usan can en lugar de may en situaciones formales de pedir permiso, especialmente en contextos escolares. Históricamente, muchos profesores han enseñado a los niños que can se refiere a la habilidad para hacer algo, mientras que may se refiere al permiso o la posibilidad. Por lo tanto, según la enseñanza tradicional, May I go to the bathroom sería la forma correcta de pedir permiso para ir al baño, en entornos escolares o formales. La burla suele surgir cuando una persona utiliza can en lugar de may y otra persona intenta corregirlo, a menudo en un tono humorístico o sarcástico, y esto puede deberse a la creencia de que el uso de can muestra una falta de educación o respeto por las normas lingüísticas formales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el idioma evoluciona y las normas lingüísticas pueden variar según el contexto y la comunidad. En muchas situaciones cotidianas, el uso de can para pedir permiso se considera completamente aceptable y comprensible, específicamente entre hablantes nativos de inglés en entornos informales. Ahora, cuando hablamos de posibilidad, aquí entran can, could, may y might, con pequeños matices que los diferencian, tanto en posibilidad como en formalidad. Can se utiliza para expresar una posibilidad o capacidad general para que algo ocurra, y a menudo se usa de manera informal para expresar posibilidad en situaciones cotidianas. Ejemplo, puede llover más tarde. It can rain later. ¿Él puede venir a la fiesta? Can he come to the party? Could se utiliza para expresar una posibilidad general o capacidad para que algo ocurra. A menudo implica una mayor idea de potenciabilidad o capacidad para que algo suceda. Por ejemplo, en la oración podría llover más tarde. It could rain later. Él podría ganar la carrera. He could win the race. May se utiliza para expresar una posibilidad de manera más formal o educada. Puede que llueva más tarde. It may rain later. Y might se utiliza para expresar una posibilidad remota o poco probable. Ejemplo, it might rain tomorrow. Podría llover mañana. Ya es una posibilidad un poco más remota. En resumen, might se utiliza para expresar una posibilidad remota o poco probable. Ejemplo, it might rain tomorrow. Podría llover mañana. Could se utiliza para expresar una posibilidad general o una capacidad para que algo suceda o ocurra. Ejemplo, él podría ganar la carrera. He could win the race. May se utiliza para expresar una posibilidad que es probable, pero no segura. Ejemplo, ella podría llegar tarde. She may arrive late. Y can se utiliza para expresar una posibilidad que es muy probable o casi segura. Ejemplo, allá puede haber mucha gente los fines de semana. There can be a lot of people on the weekends.
Es importante tener en cuenta que este orden es general y puede variar según el contexto y el matiz de probabilidad que se quiera expresar o transmitir en una situación específica. Además, los hablantes nativos pueden utilizar estos verbos modales de manera flexible para expresar diferentes grados de posibilidad según su intención y el contexto de la conversación. En cuanto a formalidad, might es un poco neutral en formalidad, could neutral en formalidad, can informal, may formal. Teniendo esto claro, es importante decir que may y might se complementan en cierta forma en los distintos tiempos verbales. En presente usamos may. It may rain today. Puede que llueva hoy. En pasado, might. It might have rained yesterday. Podría haber llovido ayer. Teniendo en cuenta todo lo visto, ya deberías tener bastante claro cuándo usar uno u otro dependiendo de la idea, el tiempo verbal, la formalidad y demás opciones que podemos expresar. Ahora continuaremos con los modales should, ought to y must, los cuales son también muy similares en su uso. Should se usa para hablar de obligación de poca fuerza, una recomendación, su nivel de obligación moderado y su formalidad neutral. Lo traducimos normalmente como debería o debes. Debes comer algo. You should eat something. ¿Qué debería llevar? What should I bring? Deberías hablar con ella. You should talk to her. Ahora, ought to, si lo comparamos con should, podríamos decir que es menos utilizado que should, ya que se considera un poco más anticuado en el inglés americano. En cuanto a formalidad, puede percibirse como ligeramente más formal o enfático que should, aunque no es significativamente diferente en términos de formalidad. Su intensidad puede tener un tono ligeramente más enfático o moral, aunque se entiende perfectamente, puede ser menos común en el habla cotidiana en algunas regiones de Estados Unidos, comparado con el Reino Unido, donde su uso es más frecuente. Y básicamente tiene el mismo significado que should. Podemos decir, you should drink more water, deberías beber más agua, o you ought to drink more water. Y must se utiliza para hablar de una obligación, prohibición o sugerencia fuerte. Con respecto a obligaciones, la obligación indicada por must es mayor que la expresada por should o ought to, y a veces puede sonar como una orden. Se utiliza para obligación fuerte, necesidad, pero necesidad urgente o ineludible. Para hacerlo fácil, should y ought to son como un debería hacer esto. Deberías estudiar, por ejemplo. Pero must es más como un debes estudiar, más como una orden o enfático. Aunque esto no quiere decir que sea informal, es más un modal neutral. Veamos algunos ejemplos. Debes visitar al médico si no te sientes bien. You must visit the doctor if you're feeling unwell. Y por ahí también tenemos el modal shall, con el cual no nos vamos a meter en este video, ya que no es muy utilizado en inglés americano. Y si lo utilizamos en algún momento en el futuro, lo explicaremos. Y podemos decir que estos son los modales que utilizaremos en el 90% de nuestro inglés. Pueden haber algunos más que no vimos, ya sea por discontinuidad o por poco uso. Ahora, hay otras formas de expresar lo que expresaría should o must con otras palabras, ya que el idioma es muy amplio. Algo parecido a must podría ser have to. Recuerda que have es tener y con el to lo podríamos ver como tener que. Piensa en cómo suena si lo escuchas en español y aprende a usar lo que se asemeje más a tu forma de conversar o expresarte. You have to finish your homework. Sería tienes que terminar tu tarea. ¿Cómo sonaría con must? You must finish your homework. Debes terminar tu tarea. Ahora con should, que sería lo mismo que ought to. You should finish your homework. Deberías terminar tu tarea. Suena más como una sugerencia. También podría cambiarlo por need to. You need to finish your homework. Necesitas terminar tu tarea. También tenemos you had better finish your homework. Es mejor que termines tu tarea. Aprende had better como es mejor que cuando hablamos de consejo. También tenemos you are supposed to finish your homework.
se supone que debes terminar tu tarea. Como puedes ver, hay muchas formas de dar una misma idea con distintos verbos, dependiendo de su intensidad y compromiso. También podríamos decir, you are expected to finish your homework. Se espera que termines tu tarea. Espero que se tomaran el tiempo y entendieran bien este tema. Les recuerdo que este curso es totalmente gratuito y esperamos seguir así hasta el final. Si deseas apoyar el contenido para seguir mejorando, tenemos la opción de PayPal, y si en este momento no puedes apoyar de manera financiera, basta con que compartas el contenido y le des me gusta para así llegar a muchas más personas. Los próximos videos aportarán muchísimo a nuestro curso, ya que empezaremos a dar forma a nuestro inglés. Por ahora los dejo y recuerden, sigamos explorando el mundo del inglés con entusiasmo.